Rosa Luxemburgo fue una de las revolucionarias más importantes de la historia, una gigante del pensamiento y de la acción, pero quienes la conocían se preguntaban cómo podía caber tanta grandeza en un cuerpo tan pequeño. Rosa nació el 5 de marzo de 1871 en Zamość, sudeste de Polonia, que era entonces parte del Imperio Ruso. Su familia, judía, vivía del comercio de la madera y poco después de su nacimiento se mudaron a Varsovia. A los 5 años, Rosa contrajo una enfermedad en la cadera que la postró en cama todo un año y la dejaría con una cojera permanente. Los padres la envían al liceo femenino, donde será una estudiante brillante e indisciplinada. A los 15 años se une al partido clandestino izquierdista polaco Proletariat, inspirado en los partidos revolucionarios rusos. Este partido llama a una huelga general contra el zarismo, por lo cual sus 4 principales dirigentes son condenados a la horca. Algunos militantes logran reorganizarse en la clandestinidad, entre ellos Rosa, quien en 1887, a los 16 años, termina el bachillerato con buenas notas, pero 2 años después la policía la busca y tiene que huir a Suiza. En Suiza, donde se vuelve dirigente del movimiento socialista polaco en el exilio. Entra a la Universidad de Zúrich para estudiar simultáneamente filosofía, historia, política, economía y matemática, especializándose en las teorías del Estado, la Edad Media y las crisis económicas. Se gradúa como doctor en ciencias jurídicas. En la universidad conoce a muchos exilados rusos y al polaco Leo Hojicic, quien será su amante durante muchos años y su camarada hasta el final. Juntos fundan en 1893 el periódico La Causa de los Trabajadores, que se opone al nacionalismo polaco burgués. Juntos fundan el Partido Socialdemócrata del Reino de Polonia y juntos van a Alemania, donde ingresan al Partido Socialista Alemán, Sozialdemokratische Partei Deutschlands, SPD, al interior del cual lucharán contra los reformistas partidarios de la colaboración de clases. Mediante un matrimonio arreglado, Rosa obtiene la nacionalidad alemana. En el año 1900, Rosa se da cuenta con 14 años de anticipación que la competencia por los mercados conduce a los imperios hacia una gran guerra en Europa y comienza al interior del SPD y en público a denunciar esta posibilidad para evitar la masacre. Resume su posición diciendo que el dilema es socialismo o barbarie. Cuando estalla la Revolución Rusa de 1905, Rosa viaja hacia San Petersburgo, vía Polonia y Finlandia, pero al regresar en 1906 cae presa por unos meses que aprovecha para escribir su libro Huelga de Masa, Partido y Sindicatos. A lo largo de su vida, Rosa utilizará las prisiones para escribir. En 1912 se declara por la liberación de la mujer y publica su libro El voto femenino y la lucha de clases. A Rosa le debemos la fórmula: quien es feminista y no es de izquierda, carece de estrategia. Quien es de izquierda y no es feminista, carece de profundidad. Y su famosa frase: quien no se mueve, no siente las cadenas. Rosa Luxemburgo es también reconocida como una gran economista y su libro, La acumulación del capital, resuelve la gran pregunta del tercer tomo del Capital de Marx sobre un supuesto fin automático del capitalismo. Rosa explicó lo que Marx no podía prever. Al agotarse los territorios coloniales, aparecerían nuevas provincias de acumulación, como el militarismo. Llega 1914 y tal como Rosa lo había anunciado, Europa entra en guerra y los partidos socialdemócratas de cada país, organizados en la Segunda Internacional, traicionan a los trabajadores y apoyan a sus gobiernos contra los otros países. En esos 4 años, del 1914 al 2018, la barbarie industrializada militar dejará más de 30 millones de muertos y unos 15 millones de heridos y mutilados. Durante ese gran conflicto, ser pacifista era delito, pero eso no detiene a Rosa en su lucha antibélica. Funda, junto con Karl Liebknecht, Clara Zetkin y Franz Mehring, un grupo llamado Internacional, que se convertiría en enero del 16 en la Liga Espartaquista, el Spartacus Bund, y luego en el Partido Comunista Alemán, el KPD, Kommunistische Partei Deutschlands. En junio de 1916, Rosa y Karl Liebknecht son sentenciados por su agitación antibélica a 2 años y medio de prisión. Pero su ejemplo dio frutos.
En septiembre de ese año, la izquierda antibélica socialista se reúne en Zimmerwald, un pueblecito cercano a Berna, Suiza. Asisten 38 delegados de 11 países beligerantes o neutrales. Están los rusos Axelrod, Martov, Lenin, Trotsky, Zinoviev, el ucraniano Rakovsky, así como suizos y holandeses. Y al final, todos suscriben una resolución contra la guerra. Es la ruptura con la socialdemocracia y con la Segunda Internacional. La Primera Guerra Mundial va a durar de 1914 a 1918. Pero en el 17 estalla la Revolución Rusa, a la que Rosa siempre apoyará, aunque criticando a los bolcheviques porque no está de acuerdo con el autoritarismo que conduce a la dictadura. Su posición se resume con la frase: la libertad siempre es la libertad para quienes piensen diferente. A finales del 18 estalla en Alemania un movimiento revolucionario espontáneo de consejos de obreros, marinos y soldados, lo que precipita la firma de la paz y la abdicación del Kaiser. Los revolucionarios quieren el fin de la vieja sociedad alemana, que es aristocrática y militarista. Los comunistas exigen una república de los trabajadores. Los socialdemócratas, en cambio, pactan con los militares y le proclaman una república burguesa. Se combate en las calles. Rosa Luxemburgo y Karl Liebknecht fundan el periódico Bandera Roja y agitan a favor de la revolución proletaria y contra todo pacto con la burguesía. Como el ejército y la policía se han dispersado, la represión contrarrevolucionaria queda a cargo de los llamados cuerpos francos, Freikorps, grupos paramilitares de voluntarios ultranacionalistas pagados por el gran capital y la gran industria y dirigidos por el Estado Mayor. De esos Freikorps saldrán muchos nazis, incluyendo a Hitler. Los socialdemócratas Ebert y Noske piden a los militares que utilicen sus Freikorps para eliminar a Rosa Luxemburgo y a Karl Liebknecht. Pero los oficiales exigen una orden escrita. Los socialistas dudan, pero al final Noske dice: alguien tiene que ser el perro sangriento, y firma. El 15 de enero de 1919, a las 9 de la noche, en el Hotel Edén de Berlín, un grupo de militares detienen a Karl Liebknecht y a Rosa Luxemburgo. Rosa llenó una pequeña valija y tomó algunos libros pensando que la llevaban a la cárcel. La ciudad estaba cubierta de nieve, el vehículo se detuvo bajo el puente de Landwehr, donde bajaron a los prisioneros. A Karl Liebknecht le dieron un tiro en la nuca y a Rosa le partieron el cráneo de un culatazo y la remataron a tiros. Un teniente le robó el reloj pulsera que su amiga Luisa Kautsky le había regalado. Luego los arrojaron al río. El cadáver de Rosa solo apareció meses después. Este asesinato y otros miles liquidaron el movimiento. El orden reina en Berlín. Pero poco antes de morir, Rosa había escrito un artículo llamado El orden reina en Berlín, donde decía: estúpidos secuaces, vuestro orden está construido sobre la arena. Mañana la revolución se levantará vibrante y anunciará con su fanfarria para terror vuestro: yo fui, yo soy, yo seré. En efecto, los años y los personajes siniestros se borran en las sombras de la historia, mientras que la revolución y la figura de Rosa Luxemburgo brillan cada día más. He ahí nuestro más esperanzador misterio de la historia.